Bueno, las radios educativas surgen como la propuesta para luchar con las grandes élites y con los grandes monopolios que siempre ha tenido la sociedad en general. Desde que se creó la radio que viene de Europa, se manejaba una radio que no era inclusiva. Eh, la radio básicamente era para aquellos grandes personajes de la sociedad, es decir, personajes con poder, con riquezas, pero nunca para el pueblo en general. Solo era el dominio del Estado, porque a ellos les convenía que solo saliera a relucir lo que ellos querían. No les convenía una radio en donde pudieran participar todos, porque aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus mandatos pues no los iban a hacer quedar bien. Entonces por eso surge una radio educativa, para hacer de la radio un espacio diferente, hacer de la radio un medio masivo que sea para todos y no solamente para la gente que tiene dinero, sino que sea una radio en la que no haya discriminación, que todos podamos ser incluidos y que todos tengamos voz, que no sea una radio solo para las voces con riqueza, sino una radio en donde del chico al más grande tenga voz y pueda contar su verdad sin ningún miedo y sin ningún tapujo. El papel de la radio educativa principalmente es la transformación. De ahí se basa la radio educativa. Una radio educativa que no transforme no es una radio. Pasa a ser una radio comercial, de diversión, pero no sería una radio educativa, porque la radio educativa, su principal papel y su bandera es la transformación, en donde se puedan lograr cambios significativos en una comunidad, donde la comunidad se sienta libre de poder hablar, donde la comunidad se sienta libre de poder hacer sus propios formatos, de contar sus historias a su manera, de que la voz del pueblo se escuche, de que la realidad se escuche de una buena forma, con buenos formatos, pero que sean reales, que haya libre expresión y no que nos dominen la palabra. ¿Por qué usar la radio y no otro medio de comunicación como medio de lucha y revolución? Primero, y creo que lo más importante, porque la radio es un medio que fue hecha para el pueblo. La radio es el medio más barato en comparación al cine, a la televisión, a los periódicos. Es más fácil montar una radio que montar cualquier otro medio de comunicación, lo que hace que el pueblo pueda tener su medio y poderse expresar realmente. Principalmente por eso, porque es económico. Segundo, porque es un medio que no van a poder manipular. Si se hace una radio educativa real, nunca te van a poder manipular los grandes poderes, que obviamente tú vas a tener que luchar contra infinidad de cosas, sí, es real, porque a las radios educativas no les ha sido fácil su papel, porque luchar contra las grandes élites, contra los grandes poderes y contra el Estado tiene sus consecuencias, pero para eso mismo es una radio educativa, para que el pueblo sea escuchado y no solo se escuche la voz del político que quiere manejar al pueblo a su conveniencia, sino también se escuche aquel campesino que no está de acuerdo con sus propuestas. Para eso se hace una radio, y por eso la radio es el medio más importante para que tú puedas combatir esos grandes poderes y hacer una revolución de verdad por medio de la palabra, que fue el mecanismo y la herramienta nativa que nos dejaron, con la que podemos mejor defendernos. ¿Cuál es la necesidad de crear una radio educativa? Básicamente es cambiar estigmas que se tienen sobre la forma de hacer comunicación y la forma en que se percibe la educación.
generalmente la educación se concibe como una expresión aburrida. La comunicación es algo repetitivo a lo que mucha gente no le para bolas. Entonces, por eso nace la necesidad de crear una radio educativa, porque mezclando estas dos formas se puede hacer un producto que tenga gran reconocimiento, que sea influyente en la sociedad y que nos ayude a mejorar como ciudadanos y como personas. La radio, al ser el medio masivo más cercano hacia las personas, nos permite hacer muchas cosas. Hacer entender a la ciudadanía que lo aburrido no es la educación, lo aburrido es el sistema que han venido manejando a través de la historia. Porque a quien no le ha pasado que le da pereza ir al colegio porque son evaluaciones. Si el profesor te dice que tú tienes que aprenderte la A, si te dice que si tú quieres decir que una vaca es azul, no lo puedes hacer porque para el profesor la vaca siempre va a ser blanca con manchas negras o cafés. Entonces ese es el problema, que desde niño nosotros tenemos una imaginación grande, pero el sistema no la daña, no la opaca. Y es a partir de allí que la educación a nosotros se nos vuelve aburrida. Pero entonces con la radio educativa podemos que por medio de muchos formatos hagamos de la radio y de la educación algo entretenido, algo que nos guste a todos y algo que nos pueda aportar a nosotros para crear una mejor sociedad de la que tenemos hoy en día. Hablar de radio educativa es hablar en pasado. Actualmente se desarrollan propuestas similares. La radio educativa, a pesar de que viene desde tiempos atrás y fue básicamente reconocida por Radio Sutatensa en 1947, es algo que hoy en día se maneja mucho. Hoy en día tú ves todavía radios escolares, radios universitarias, como la Javeriana, que es una de las más conocidas. Creo que todos en nuestro colegio en algún momento pasamos por una radio, de esas radios escolares que nos ponían en los colegios, que de pronto no era la mega radio en donde se informaba, no, sino más bien era como el medio en donde nosotros podíamos comunicar diferentes formas, sentimientos, mensajes. Pero al fin y al cabo fue una propuesta que nos acercó a la radio, a lo bonito de la radio. Entonces la radio educativa no es cuestión del pasado, es cuestión actual. La vas a ver reflejada en ALER, que es la asociación principal de radialistas actualmente. Y asimismo van a seguir existiendo muchas radios. El hecho de que hoy en día muchos estudiantes se interesen por la radio deja ver que la radio no es algo del olvido, sino es algo que se está posicionando muy bien actualmente. Y no solamente para hacer programas de burla ni nada de esto, sino para educar realmente a